Pero, ¿cuál es la importancia de la luma? En la investigación que realizamos, evaluamos dos características o dos propiedades importantes, ¿no? Que fue que la luma tenía compuestos, le llamamos compuestos fenólicos, ¿ya? Que eran importantes y también tenía ese color que muchos le llaman el beta caroteno, ¿no? Así como el de la zanahoria, el beta caroteno, los carotenoides, Que a ¿no? veces te tiñe la mano, ¿no? Cuando Claro, consumes demasiado. demasiado. Entonces, ¿qué hacen qué hacen estos compuestos? ¿Por qué son importantes? En el estudio que hicimos, nosotros hicimos la medida de la actividad hipoglucemiante. No sé si has escuchado ese término hipoglucemiante. Me imagino que tiene que ver con la glucosa. Con la glucosa, exacto, la glucosa. ¿Qué pasa? Cuando uno consume carbohidratos, cualquier tipo de carbohidratos, dentro de nuestro organismo existen ciertas enzimas, ¿no? Que la degradan esos carbohidratos en compuestos más simples, que vendrían a ser glucosas. ¿Y qué hace una persona? Eleva su nivel de glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Y usualmente dentro de nuestro tracto digestivo tenemos enzimas que ayudan a degradar esos carbohidratos, que son la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa. Entonces, estas enzimas, una vez que uno ingiere unos alimentos con carbohidratos, actúan y las desdoblan a compuestos más sencillos, le podríamos llamar que son las glucosas. Pero, ¿qué pasa en el caso de la luma? En el caso de la luma tiene dentro de su composición componentes o compuestos que inhiben la acción de estas enzimas. ¿Qué quiere decir? Que las bloquean. O sea, que las bloquean y hace que estas enzimas no actúen. Entonces, cuando uno consume la luma, tienen ese efecto, que son hipoglucemiantes. Evitan que ese carbohidrato se degrade en compuestos más simples y se incremente el azúcar en la sangre. Mm. Entonces tienen eso. Entonces la investigación que realizamos es que la luma tiene esa actividad hipoglucemiante, ¿sí? Entonces, ¿qué ayuda? Por eso, ya, la persona que tiene diabetes puede consumir, pero esperemos un ratito, tampoco puede consumir porque tiene esos compuestos que le hacen esos inhibir, pero también tiene alto contenido de azúcares de por sí misma, porque se ha Claro, visto que por la la luma tiene fructosa. alto contenido. Claro. Claro, tiene alto contenido, entonces tampoco es que puedas consumir, pero mira la característica que tiene esto, o sea, es atractivo por eso. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la luma? En el caso de la luma, cuando uno la cosecha, y eso es lo que evaluamos en la investigación, su contenido de esta actividad hipoglucemiante es bastante elevada, comparado con cualquier otro fruto, es muy elevada. Pero ¿qué pasa? Con el proceso de maduración, esa actividad se va perdiendo y Mm. se va, cae completamente, pero sí tiene y es competitiva con las demás. Imaginemos que ese hipoglucemiante se mantuviera, sería un excelente, sería lo mejor, pero todo proceso de maduración hace que cambie, ¿no? Disminuye ese efecto hipoglucemiante, pero incrementa otro tipo, ¿no? Que son Lo que nos gusta. lo que nos gusta, azúcares, aroma, sabor, Sabor, pero exactamente. realmente al final el proceso de maduración conserva que la hace competitivo con otros frutos. Sí tiene todavía la actividad hipoglucemiante, pero no tan grande como la que presentaba al inicio cuando fue cosechada. Y Marianela, ¿cuál es la alternativa? O sea, es pensar en un proceso donde se puedan conservar estas propiedades incluso en la maduración o en todo caso extraer a nivel de nanotecnología esta fortaleza, esta capacidad de implementarla en otros productos. Claro, ahí va lo que falta estudiar. O sea, es importante si es que en este periodo, depende de lo que tú buscas, ¿no? Si tener un producto nutracéutico y obtener este producto digamos, a este periodo de maduración, o lo queremos al final, depende a dónde está dirigido. ¿A dónde dirijo mi producto? ¿No? Si lo quiero emplear ya como producto nutracéutico o lo quiero emplear como un producto de confitería que es demasiado agradable. O sea, ¿qué sacrificas acá, no? O sea, sacrificas en este punto o sacrificas o lo llegas hasta el final. Gran dilema. Porque, claro, ¿no? Porque es un producto que es atractivo, ¿no? Pero también se busca, así como la luma, en un estado, obtenerlo, ¿no? De repente veríamos, ¿no? De repente, como te decíamos, un aprovechamiento integral. ¿Qué pasa con productos que son
que no pasan o que son eliminados en la primera etapa porque realmente no van a madurar, podrían ya ser derivados a lo que llamamos un procesamiento de lo que le digamos residuos, ya no, sino trabajar bajo el esquema de o el modelo de economía circular, ¿no? Mm. Todo esto producto, junto con lo que ya se están eliminando, reutilizarlos y reaprovecharlos, ¿no? O sea, ahí falta, ¿no? Y también, ¿qué pasa si las condiciones de almacenamiento me permiten preservar estas propiedades? Que todavía no se ha estudiado. O sea, yo solamente el estudio que hice es cómo está evolucionando, o sea, cómo se ha ido perdiendo y he demostrado que sí, ¿no? Cómo iba decadencia. Ahora, ¿cómo puedo hacer que si realmente cambio las condiciones de almacenamiento pueda preservar estas propiedades que tienen, ¿no? Y que le hacen muy, muy buenas como para las personas que necesitan, ¿no? Mantenerse saludables. Me ha hecho pensar un poco, por ejemplo, ahora que estaba pensando en algunos productos derivados de la lucma, como la harina, ¿no? Que Ujú, sacan cada vez se va volviendo un poco más famosa. Y pensando también un poco en el proyecto Gran Pan, ¿no? Donde ujú. se está utilizando mucho estas harinas de los pseudocereales andinos, ¿no? Como la quinoa, como la kiwicha, bueno, como para producir panes para personas celíacas, ¿no? Claro. Entonces, ¿se podría hacer algo así, implementar de repente esta harina para la producción o la preparación de algún pan para algún, no un pan o algún producto derivado para que sea, Sí, digamos, eficiente para personas que tienen algunas condiciones de salud que les impide, ¿no? De repente consumir ciertos alimentos o ciertos productos, ¿no? yo pienso que sí, o sea que tiene un potencial bastante interesante. Ahora es ver cómo se va adicionando, ¿no? Porque en todo proceso por ejemplo, hay que hacer todo una evaluación, ver cantidades mínimas, máximas que se puedan utilizar que no afecten las propiedades del producto, ¿no? Claro, y es una Entonces, eso sí, investigación con un fin más aplicativo, ¿no? más Pero aplicativo, sí. sí, Sí, pero me pongo a pensar que debe haber mucho más en la LUCMA que explorar, ¿no? A raíz de todas estas ventajas que, como mencionas, ¿no? Quizás no son, a nivel de fruta no es tan diferencial, ¿no? O sea, no la hace tan competitiva frente a otras, pero debe haber algo que la rescata, ¿no? Que rescata su valor, ¿no? Frente a otros productos, ¿no? Del, claro, porque mira, inclusive el color mismo, que es que no te he hablado, solamente te he hablado ahorita de los compuestos fenólicos que tiene, pero también está los carotenoides, ¿no? Decimos sí, la luma, y he visto en página web, tiene beta-caroteno, pero cuando hemos hecho las evaluaciones en cromatografía, o un análisis que se ha hecho para ver los tipos de carotenoides, lo que menos tiene eran los beta-carotenos. Tenía otro tipo de carotenoides que son las antófilas, ¿no? ¿Y qué caracteriza las antófilas? Que tienen propiedades antioxidantes. Tienen propiedades antioxidantes que también la hacen, o sea, no solamente va por el lado hipoglucemiante, inclusive hay estudios en los cuales se ha evaluado que es antihipertensivo. Yo no lo he realizado en la investigación, pero sí hay estudios que tienen esas propiedades. Ahora, vamos al otro lado, que son los compuestos, los carotenoides, que es el color que tienen. Ustedes han visto un color amarillito, medio naranja, ya, esos son los carotenoides. Pero ¿qué tipo de carotenoides tiene? Tiene las antófilas, ¿no? Tiene diferentes tipos de antófilas que le dan esta propiedad de ser un antioxidante, ¿no? Es un antioxidante que mucho se busca, ¿no? En los alimentos, últimamente se busca muchísimo, ¿no? Estamos en la muchísimo. era de los Entonces, antioxidantes. de los antioxidantes. Entonces, tiene antioxidantes. O sea, muy aparte de lo que estamos hablando, tiene esos antioxidantes que le dan los carotenoides del grupo de las antófilas. Ujú, Que ujú. entonces tiene que ver, si yo lo voy a emplear, por ejemplo, productos de panificación, perdería estas propiedades, esos compuestos, o sea, ¿a qué temperatura me permitiría trabajarlo? Eso hay que estudiarlo, porque si hablamos que quiero que conserve sus propiedades hipoglucemiantes, estamos hablando que es un compuesto fenólico que le dan esas actividades hipoglucemiantes. ¿Qué temperatura me soportaría si es un producto de panificación? Claro. ¿La perdería o no la perdería? Entonces, esas cosas hay que evaluarlas todavía. O sea, Sí, se sí. tienen que hacer estudios para poder aplicarlas.